Qué poderoso saludarte en esta hermosa hora. Mi nombre es Holvin Hernández y como bien lo he dicho en los demás capítulos, estamos leyendo el libro de la profeta Nancy Amancio titulado Párate en la brecha. Un libro de bendición, creo que es un libro muy motivador porque aparte de ser un libro profético, creo que nos lleva a niveles donde todo mundo deberíamos de estar, que es el nivel de oración y de guerra espiritual. Como bien lo he dicho en los capítulos anteriores, este libro llegó a mi vida en un momento difícil y creo en mi corazón que cuando el Señor me rescata de ese momento, yo automáticamente pensé en compartirlo. Saludo a los hermanos que nos han saludado desde Argentina, desde Colombia, hay personas de Venezuela, hay personas de aquí de Guatemala y de muchos países. En un espacio de estos días de devocionales de estos capítulos vamos a estar dando saludos a los hermanos que han pedido peticiones de oración y realmente como iglesia somos una iglesia de oración, ¿verdad? Entonces quiero compartirte el capítulo número 8 de este libro, Párate en la brecha de la profeta Nancy Amancio, titulado Anular los decretos. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera cuarta generación de los que me aborrecen. Un decreto es una orden que no puede ser revocada a menos que sea por una autoridad mayor. Es una orden superior dada tanto en el mundo terrenal como también en el mundo espiritual, que afecta para bien o para mal la vida del ser humano. Son leyes que se tienen que cumplir por causa de sus decretos, dado por alguna autoridad. Así como es en lo natural, es en lo espiritual. Existen leyes establecidas en el infierno por causa de un decreto legal dado por alguien. Eso tiene un efecto, un dominio que afecta a familias completas en muchas generaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a una familia extendida le suceden las mismas cosas, las mismas enfermedades o desgracias? ¿Has notado que de una familia todos tienen un sistema de vida adúltera? Otros tienen familias completas donde todos sus hijos se divorcian y terminan sus matrimonios, y otras familias donde todas sus mujeres son estériles. He escuchado muchas historias, por lo de una madre que tuvo 7 hijos y que nadie sabía porque ella los maldecía cada día y pronunciaba decretos tales como: ¿quién te va a querer a ti? Ustedes no sirven para nada. Van a vivir solos toda su vida. Estoy segura de que ella no sabía que su condición de madre le daba autorización en el mundo espiritual para afectar en lo natural la vida de sus hijos. Cada vez que estaba enojada y se enojaba por todo, lanzaba palabras decretando maldición sobre ellos, y así se manifestó en la tierra. Ninguno de sus hijos se casó. Todos han envejecido y su hermana mayor, quien cuida de sus hermanos solteros, amargados, son alcohólicos. La mayor de los siete estudió, se graduó, se enamoró, pero su madre se lo prohibió. Permítanme que ahí estamos. Aquí estamos, está. Se lo prohibió. Y la joven en su dolor decretó contra su propia vida. Si no se casaba con ese jovencito, no lo haría con nadie más. Así fue hoy, todos han envejecido y ella cuida de sus hermanos solteros, amargados, unos alcohólicos, otros, ninguno de ellos fue capaz de hacer su vida productiva ni en familia. Esta mujer arruinó su vida y la vida de sus hijos porque
por sus decretos de miseria y desgracia. Hay quienes están bajo la sentencia de sus padres. Ellos dijeron en algún momento de ira, vas a llorar lágrimas de sangre toda tu vida. Y así están sus hijos. En mi programa de radio, hace unos años atrás me llamó una oyente, me contó con mucha tristeza cómo su madre le había lanzado palabras muy duras en su niñez. Tú no tienes corazón, eres sangre fría. Cuando ella creció se enamoró, pero su madre no quería esta relación y la maldijo. Decretó, tú nunca serás feliz con ese hombre. Ella contaba tristemente cómo no podía disfrutar su matrimonio. Ella confesaba, mi esposo es buen hombre, buen padre, cariñoso, atento, ama a sus hijos, a mí no me falta nada, pero no soy feliz con él. No me gusta que me toque, todo lo que hace me molesta, pero reconozco que soy el problema aquí. Necesito cancelar este decreto de mi madre contra mi hogar. Él me ama, pero yo no lo puedo corresponder. De igual siento que no tengo corazón, que soy incapaz de sentir sentimientos cálidos hacia mi marido. Ella hasta había considerado el divorcio para sí, desligarse de su relación que ya para ella no valía la pena ni tenía sentido. Gracias a Dios, le oramos quebrantando cada palabra que se convirtió en una orden que tenía que ser ejecutada. Usé la autoridad de Cristo en mi vida. Me posicioné en lugares celestiales y solté el decreto, una ley superior por medio de Cristo Jesús, y anulé los decretos que me afectaban. Decretamos que cada palabra que se dijo en su contra, desde el momento de la concepción hasta el momento que ella afectó su situación, todas esas palabras las capturamos en el nombre poderoso de Jesús y las desactivamos, las anulamos, le quitamos su fuerza. Decrete que se producían cambios en sus sentimientos. Le dimos una orden a su corazón de que se alineara al corazón de Dios y así Dios lo hizo. Poco a poco todo fue como debió ser y su matrimonio se restauró completamente. El pecado activa maldiciones generacionales. Existen otros tipos de historias de abuso sexual por causa de acciones de injusticia. A veces la gente lo niega, se enoja cuando se lo dicen, le dicen estas cosas, pero es cuestión de analizar la historia familiar. Lo más que podemos, o por más que podamos, no con la intención de armar escándalos, pero sí para saber cómo orar, haciendo una evaluación de actualidad, buscando saber qué cosas están pasando, alinearlas a este pasado. Cuando hay un ancestro que hizo injusticia y cometió abusos sexuales, el reino de las tinieblas arma su plan. Pues como no hubo arrepentimiento, se libera en el mundo espiritual un decreto en contra de sus generaciones que dice todas las niñas, sobrinas, nietas pueden ser violadas también. Todos los creyentes deberían saber que el pecado activa maldiciones sobre sus vidas y afectan a sus familias. Todos deberían saber que lo que conduce al pecado es una persona, es la iniquidad. Te lo digo de forma más simple. Antes de que alguien cometa un pecado, primero fue un pensamiento inicuo o torcido, un pensamiento que dio a luz un pecado. En 2 Samuel 11 hay una historia terrible. El rey David miró a la mujer de uno de sus soldados, la codició en su mente. La iniquidad la mandó a buscar y se acostó con ella. Cuando se descubre su embarazo, él quiere que su marido, que está en la guerra, regrese a casa y se acueste con su mujer para encubrir el primer pecado que cometió. Pero este no acepta ir con su esposa, se queda en el palacio para proteger la vida de su rey.
Entonces el rey David vuelve a maquinar terriblemente y le pide que regrese a la batalla, pero en sus manos llevaba una carta con la orden maquiavélica que lo maquiavélica, perdón, para que lo pusieran en primera línea de batalla. Luego las tropas se retiraban, así le quedara solo y muriera. Así lo hizo. Tomó una mujer ajena y dio muerte al marido cuando fue confrontado por el profeta Natán. Aunque recorrió su falta y sus arrepentimientos de todo corazón, su pecado sexual y derramamiento de sangre inocente le dio legalidad al mundo espiritual y se activó un decreto contra su casa. ¿Cuáles fueron sus pecados? Pecado sexual y homicidio. Activó un espíritu de muerte y pecado sexual sobre la suya. En el mundo espiritual se decretaron abusos sexuales y asesinatos. Se activaron la muerte, pues el hijo del pecado enfermó y murió. ¿Qué sucedió luego en su familia? Su hijo Amón violó a su media hermana Tamar. Producto de esa violación, como David no confrontó al violador, quizás no se sentía la capacidad para hacerlo por la mancha del pecado con Betsabé, mujer de Urías. Absalón tomó venganza luego de 2 años, maquinando como su padre hizo y preparó una fiesta, y ahí dio muerte a su hermano Amón. Ese mismo Absalón entendía que su padre no tenía carácter para seguir gobernando y empezó a codiciar como su padre. El trono además se acostó con las mujeres de su padre a pleno sol del día. Le dio un golpe de estado a David, salió huyendo de su palacio por temor a que su propio hijo lo matara. En tu vida ocurren cosas tantas veces que da la sensación de que es normal que sucedan, ocurran como tanta naturalidad. Creyendo que es parte de tu vida, se repiten historias que te molestan y te duelen, pero no tienes idea de por qué suceden, ni mucho menos sabes cómo detenerlas o romperlas. Vas a la iglesia, cantas, danzas, das tus ofrendas, eh, predican el sermón más poderoso de la historia, dices amén creyendo que algo Dios hará a tu favor. Al finalizar el servicio, regresas a tu casa a continuar tu película de terror. Quieres ser bendecido, prosperado, ensanchado en todo. Te esfuerzas por lograrlo y terminas frustrado, pues no avanzas. Y estás en el mismo lugar donde empezaste y no sabes qué hacer. Es muy posible que estés atascado por causa de la iniquidad, que a su vez abre puertas al pecado, que le da derechos legales al enemigo para que actúe en tu contra. Son muchas las personas con rostros amables y que de repente escuchas que hicieron cosas horribles, que nadie esperaba, que alguien así pudiera cometer tal abreviación, y no es más que la iniquidad enraizada en su corazón, y por lo cual se activan decretos en contra. ¿Quieres conocer de dónde viene la iniquidad? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué produce en nuestras vidas? Te invito a leer el próximo capítulo. Qué poderoso mensaje nos deja este capítulo relacionado con las maldiciones generacionales. Como pastor he visto tantas situaciones donde hay personas que no han renunciado a sus antepasados y cómo se ha ido reencarnando en las generaciones venideras esas maldiciones, ya sea de brujería, de hechicería, posiblemente de divorcios, de adulterio. Todo eso es necesario que nosotros como personas hagamos un autoexamen de nuestras generaciones y ver en qué momento nuestras generaciones fallaron, nuestros ancestros o nuestros abuelos, padres fallaron, o incluso nosotros,
y romperlas en un altar. Es impresionante cómo la pastora Nancy nos deja en este mensaje, en este capítulo número 8, que es necesario romper esas maldiciones. Más adelante, pues vamos a seguir hablando acerca de ese punto, ¿verdad? Pero en esta hora yo te quiero invitar. El libro de Juan 1:9 dice que nos arrepintamos si hemos pecado, que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Yo te invito a que si tú estás oyendo este audio o has estado pendiente de los audios anteriores, a que sigas adelante, le creas al Señor, sigas orando y creyendo que lo que es imposible para ti, Dios lo puede hacer posible. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Saludo a todas las personas que nos han comentado algún video y han estado pendientes de nuestras transmisiones. Aparte también quiero bendecir a los que ya pusieron sus peticiones, porque después de este libro, yo estoy seguro que vamos a hacer algo adicional para que tú y yo aprendamos a orar. Dios te bendiga y te guarde y será hasta el capítulo número 9. Bendiciones.